101 relatos cortos y microrrelatos de ficción y ficción histórica promociona este documental. Obra disponible en las más importantes plataformas de libros electrónicos. La escena del jardín de Roundhay dura 3 milésimas de segundo, o lo que es lo mismo, 3 segundos que pasarían a los anales de la historia, convirtiéndose en la primera película jamás filmada donde por primera vez las imágenes grabadas con una cámara de un solo objetivo simulaban el movimiento. Después vinieron otras películas como Tráfico del puente de Leeds o El acordeón. El autor de estas filmaciones es Louis Le Prince, uno de los grandes olvidados de la historia, pero que para muchos cronistas es considerado como el verdadero inventor del cinematógrafo. Louis Le Prince, el inventor de las imágenes en movimiento. Louis Le Prince nació el 28 de agosto de 1842 en la ciudad francesa de Metz. Su padre, llamado Louis Abraham Ambroise Le Prince, fue un militar de alto rango del ejército galo. Su madre se llamaba Elisabeth Marie Antoinette Paulabert. El matrimonio tuvo 2 hijos, Louis y Albert. Le Prince pasó parte de su infancia en el taller de Louis Daguerre, íntimo amigo de su padre y uno de los pioneros de la fotografía al inventar el daguerrotipo. El adolescente Le Prince absorbió las enseñanzas que Daguerre le proporcionó relacionadas con la fotografía y la química. Sus conocimientos fueron incrementándose, instruyéndose en el dibujo en París y estudiando química en la Universidad de Leipzig. Esa formación le sería de gran ayuda en el desarrollo de su futura cámara cinematográfica. Louis Le Prince aprendió varias técnicas como el pulido de la placa, que consistía en limpiar una lámina de cobre con un paño, una piedra pómez y una grasa vegetal. Después se fotosensibilizaba la placa exponiéndola en un compartimiento cerrado a vapores de yodo, y posteriormente la lámina se introducía en una cámara oscura donde se abrían unas portillas para que penetrara la luz y así crear una exposición donde la imagen resultaría inapreciable en la lámina. Los halogenuros de plata se descomponían por acción de la luz, y en los puntos de la placa donde incidía la luz el yoduro de plata se descomponía y dejaba unos cristales oscuros en la lámina, dejando huellas oscuras, y donde no se proyectaba la luz había unos espacios claros donde sí se proyectaba la imagen. Después, en un platillo se suspendía la placa y con un candilillo de alcohol se calentaba el mercurio para que los vapores pudieran formar la imagen. Y después de dominar esta técnica perfectamente, era cuestión de tiempo que Louis Le Prince dotara de movimiento a esas imágenes que producía. Después de absorber todos estos conocimientos, el inventor francés solo tenía en mente una cosa: hacer la experiencia más inmersiva y dotar a las imágenes de vida propia. A finales del siglo XIX y principios del XX, los investigadores del ser humano descubren una cosa que hoy nos es muy fácil de entender, muy fácil de conocer todo lo que hay sobre ella y sobre todo la importancia que tiene en el desarrollo de una actividad tan importante en este momento como lo tuvo a todo lo largo del siglo XX, como es el cinematógrafo. Hay 3 personas que se disputan la paternidad, entre comillas, del cinematógrafo, que son Louis Le Prince, que es el objeto de este documental, y por supuesto los hermanos Lumière en Europa y el inefable Thomas Alva Edison en los Estados Unidos. Es evidente que la actividad cinematográfica tiene 2 caminos por los que discurrir y por los que discurre, y los ha discurrido, y hay uno de ellos que cada vez tiene más importancia porque se dedica a algo que es muy necesario para el ser humano: el entretenimiento. Pero al mismo tiempo también el cinematógrafo
tiene un soporte técnico y científico de una gran naturaleza, porque evidentemente pone y deja muy pequeño aquel aforismo tan conocido de más vale una imagen que 1000 palabras. En este caso, podemos decir que evidentemente todo lo que lleva a la imagen se funda en algo que es profundamente humano. Se llama cronoestasis y es la diferencia de tiempo, que las imágenes que entran por los ojos son trasladadas al cerebro mediante los nervios ópticos. Con lo cual, si no existiera esta circunstancia, el cinematógrafo no hubiera podido ser descubierto nunca. En 1866 se trasladó a Leeds, en el Reino Unido, donde vivía John Whitley, amigo suyo de la universidad e hijo de Joseph Whitley, creador de un innovador método que consistía en hacer girar grandes cilindros y tuberías de metal fundido. John Whitley también era emprendedor y fundó la compañía Whitley Partners of Hunslet, que se dedicaba a la fabricación de piezas metálicas como válvulas de vapor que podían acoplarse en diferentes componentes. Elizabeth Whitley, la hermana de este, se enamoró de Louis Le Prince y en 1869 se casaron. Tuvieron 6 hijos: Marie, Louis, Henriette, Joseph, Fernand y Jean. El feliz matrimonio fundó en 1871 una sociedad llamada Leeds Technical School of Art. Ambos comenzaron a utilizar la técnica de fijar fotografías de color sobre metal y cerámica, alcanzando tal popularidad que hasta la reina Victoria les hacía encargos donde aparecía su rostro impreso en fina porcelana. Incluso el primer ministro del Reino Unido, William Gladstone, encargaba de cuando en cuando pedidos al matrimonio. Como a Louis Le Prince se le quedaba pequeña la técnica de la fotografía, solo tenía en mente una cosa, y era poder dotarlas de movimiento. Por eso, en 1881, junto con su mujer y sus hijos, se trasladaron a Nueva York. Y en la Gran Manzana fue representante de varios pintores franceses que fabricaban panoramas fotográficas en 360 grados que luego exhibían a lo largo y ancho del país. Y como a Louis Le Prince le fascinaba esta técnica, pensó que sería un gran espectáculo inmersivo poder dotar de esas imágenes en movimiento. El inventor francés ya tenía el borrador de un boceto de una cámara de 16 lentes, pero necesitaba fondos y acudió al famoso inventor Thomas Alva Edison, aunque la ayuda de este nunca se definió. Amigos de Le Prince le sugirieron que se alejara de aquel hombre, ya que tenía fama de apropiarse de inventos ajenos. Al sentirse observado y con miedo a que le robaran o plagiaran la idea, Le Prince regresó a Leeds, quedándose su mujer e hijos en Nueva York. El desarrollo de la investigación cinematográfica necesita pues mucho estudio y sobre todo mucha imaginación. De esta manera nos podemos hacer la pregunta de esa tan curiosa, que es ¿quién es el verdadero padre del cinematógrafo? Esto se lo disputan, como decía antes, Thomas Alva Edison en los Estados Unidos, los hermanos Lumière en Europa, que son los primeros que se dan cuenta de la importancia que tienen, y una vez considerada y encontrada la máquina para coger las imágenes, no voy a entrar en temas profundamente técnicos, resulta pues que llama muchísimo la atención las películas que se ponen en acción, muy cortitas naturalmente, los métodos eran muy limitados, las filmaciones también había que hacerlas a mano, etc. Todos estos elementos influyen notablemente en la evolución de una actividad como puede ser esta. Y entonces los tres parece que son el padre
del cine, pero no es cierto. A mi modo de ver las cosas, y la documentación científica así lo acredita, el primero que desarrolla ese proceso necesario para que el ser humano pueda ver y distinguir las cosas en movimiento, le corresponden efectivamente a Louis Prince. Lo que pasa es que el tema económico es muy importante y si piensas en obtener beneficios, puedes hacerlo de una manera clara y determinada con el cinematógrafo. Poco después, ya en Francia, Le Prince desarrolló por completo sus bocetos y diseñó una cámara de 16 lentes, pero el resultado no fue satisfactorio, ya que las reproducciones se veían confusas porque estaban filmadas desde diferentes perspectivas. A pesar del pequeño fracaso, Louis Le Prince no se desanimó y 1 año y 2 meses después ideó una cámara de una sola lente. Y el 14 de octubre de 1888 grabó la mítica escena de tan solo 3 segundos de duración llamada La escena del jardín de Ronay, convirtiéndose en la primera filmación de toda la historia. En la escena aparecen dando una vuelta alrededor del jardín su hijo Adolphe Le Prince, sus suegros Sarah y Joseph Whitley y una amiga de la familia llamada Harriet Hartley. Luego le siguieron otras filmaciones como Tráfico del puente de Leeds o El acordeón, ambas películas rodadas también en 1888. A pesar del éxito de las filmaciones, Le Prince no quería hacer aún una proyección en público porque las grabaciones eran plasmadas en un papel muy sensible que se deterioraba si se proyectaba la grabación de forma repetida. El inventor francés quería esperar un poco hasta conseguir un papel de filmación más robusto y de esa forma hacer una presentación pública de su invento en Nueva York para después patentar la cámara. Envió un telegrama a su mujer, que seguía en Estados Unidos, explicándole sus propósitos. No obstante, antes tenía que solucionar con su hermano Albert el tema de una herencia familiar y a primeros de septiembre de 1890 viajó en tren desde París a Dijon para reunirse con él. Una vez hubo visitado a su hermano y habiendo arreglado satisfactoriamente el asunto de la herencia, el 16 de septiembre de 1890 tomó supuestamente de nuevo el tren de vuelta de Dijon a París. Ya nunca más se supo de él. Desde que ocurrió la desaparición de Louis Le Prince siempre ha habido varias teorías sobre el suceso, pero son solo suposiciones. Lo que no me cabe duda es que el enigma que rodea este caso hace que la historia de Louis Le Prince sea aún más seductora e enigmática. Me imagino el 16 de septiembre de 1890, el día de autos, como una espesa niebla cubría la estación ferroviaria de Dijon y el vapor de la locomotora donde se subió Le Prince se camuflaría entre la bruma y el silbato del tren se perdería entre las ondas gravitatorias del espacio-tiempo. Varias teorías se barajan sobre la extraña desaparición de Louis Le Prince, tal como que fue hecho desaparecer a causa de la llamada Guerra de Patentes. Lo que sí queda meridianamente claro es que años más tarde de la desaparición del inventor francés, Thomas Alva Edison, con su ejército de abogados al frente, presionaron al gobierno de los Estados Unidos para que aprobaran importantes leyes proteccionistas que terminarían de echar del mercado norteamericano a la compañía de los hermanos Lumière, aplicando en toda regla la doctrina Monroe: América para los americanos. Sería muy frívolo pensar que Edison hizo desaparecer a Le Prince para adueñarse de su invento, aunque su familia siempre defendió esta teoría, máxime cuando Adolphe, el hijo varón del matrimonio, declaró en los tribunales contra Edison por la autoría legal del cinematógrafo y 2 años después apareció muerto de varios disparos en Fire Island, cerca de Nueva York, cuando fue a cazar patos. Otra teoría es que Louis Le Prince se suicidó porque se encontraba en bancarrota, pero esta conjetura es absolutamente absurda
ya que acababa de arreglar junto a su hermano una herencia con una suculenta suma para ambos. Además, estaba casado con Elizabeth Whitley y su padre era un empresario muy influyente y de mucho éxito con el que se llevaba muy bien. Otra especulación apunta a que su desaparición pudo ser organizada por su familia, ya que se sospecha que Louis Le Prince era homosexual, y eso podía constituir una lacra para ellos y llevarle a prisión. No hay que olvidar que en la época victoriana, la homosexualidad era considerada una anomalía que llevó a la cárcel, condenando a trabajos forzados a personajes tan famosos como Oscar Wilde, pero no hay evidencias de que Le Prince fuera homosexual. Quizá todo lo contrario, ya que estaba felizmente casado y tenía varios hijos. Otra hipótesis que también se ha barajado es que su hermano Albert acabó con la vida de Le Prince con el propósito de ser el único beneficiario de la herencia de su progenitora. Pero resulta absurdo, ya que la mujer del inventor y sus hijos serían los beneficiarios de la herencia y no el hermano. Además, Le Prince y Albert se llevaban muy bien. Otra conjetura es que alguien conocía sus movimientos y le secuestraron en París una vez regresó de Dijon. Le robaron los bocetos, le asesinaron y arrojaron su cadáver al río Sena. Además, esta teoría coincidiría con unos archivos policiales de un ahogamiento en el río Sena de un varón de la misma edad y con un gran parecido a Louis Le Prince. Sea como fuere, la desaparición de Louis Le Prince pasará a la historia como uno de los grandes misterios de todos los tiempos, dejando un aura de intriga, incógnita y especulación que ha perdurado hasta nuestros días. A pesar de las múltiples teorías que han ido surgiendo a lo largo de la historia, el destino final de Louis Le Prince sigue siendo desconocido, cosa que ha alimentado la leyenda en torno a su figura, por lo que su obra y sus contribuciones al cine perduran y perdurarán para siempre. Es evidente que todo tiene un desarrollo, el normal desarrollo científico, que llama siempre la atención, que cada día que pasa tarda menos en plantear o en encontrar las soluciones a los problemas. Resuelto esto, Louis Le Prince hace y graba una escena breve en lo cual se aprecia esto perfectamente. Y es precisamente esto lo que conduce ya al desarrollo del cinematógrafo como un elemento no solo utilizado como entretenimiento para el público, sino que empieza a tener un uso fundamental en cualquier actividad científica, a consecuencia precisamente del gran invento que hace posible el mecanizar la toma de imagen. Evidentemente la electricidad ya permite pues la mecanización de las cámaras, porque antes había que grabarlo todo a mano. Y naturalmente dando vueltas a una manivela, por mucha habilidad que tuviera el operador, es mucho más fácil, sencillo y sobre todo abunda en la tarea el hecho de poder ponerlo en marcha simplemente apretando un botón. Pues de la misma manera que la electricidad se desarrolla y alcanza niveles auténticamente insospechados, lo mismo le pasa al cine, sobre todo cuando el cine es utilizado en el mundo anglosajón como elemento de distracción. En todos los descubrimientos, inventos, innovaciones, creaciones, concepciones, etc., siempre ha habido alguien que ha alisado el terreno a sus sucesores. Probablemente Edward Muybridge fue un referente y fuente de inspiración para Louis Le Prince, ya que en 1878 el fotógrafo e inventor británico colocó 12 cámaras en línea para fotografiar un caballo de carreras trotando. Acto seguido, copió las fotos en un disco que giraba sobre sí mismo en un aparato que inventó llamado zoopraxiscopio, que hacía que el espectador viera el movimiento completo del caballo. Tal vez Muybridge anteriormente tuvo como referentes al físico belga Joseph Plateau o al matemático austríaco Simon von Stampfer,
ya que ambos idearon en 1832 el fenaquistoscopio, un dispositivo que derivaba en un disco mágico que simulaba el movimiento, o al matemático inglés William George Horner, que en 1834 desarrolló el zoótropo, otro aparato que provocaba el mismo efecto. A partir de los inventos de dos autores, Plateau y Bonnet, es decir, un francés y un alemán, se llega a mejorar ya notablemente la calidad del sonido en relación con la imagen. La historia del cine siempre ha estado marcada por disputas y controversias de quién merece el título de ser el verdadero padre del cine. A menudo, los hermanos Lumière y Thomas Alva Edison son considerados los verdaderos inventores, mientras que Louis Le Prince ha sido ignorado, minimizándole en esta narrativa. La desaparición enigmática de Louis Le Prince en 1890 alimentó sin duda alguna este olvido, por lo que siempre se ha planteado si esta falta de reconocimiento fue víctima de alguna conspiración o complot. Las contribuciones técnicas de Louis Le Prince al desarrollar una cámara de una sola lente que capturó la primera película de la historia, la escena del jardín de Roundhay, fue de gran impacto en la evolución de la cinematografía. Para comprender completamente el legado de Louis Le Prince en el mundo del cine, es esencial analizar el desarrollo de procesamiento de datos que fue fundamental en su invención. Aunque las cámaras y las técnicas de filmación de la época eran primitivas en comparación con la tecnología actual, Le Prince logró un avance significativo al capturar imágenes en movimiento. Esta cámara capturó una serie de imágenes fijas a intervalos muy cortos, creando así la ilusión de movimiento cuando se reproducían en secuencia. Este paso fue fundamental en su invención, ya que permitiría con el tiempo que estas imágenes que cobraban vida pudieran ser vistas por el público. Louis Le Prince dejó un legado significativo en el procesamiento de datos aplicado al cine. Su enfoque para capturar, revelar, fijar y secuenciar imágenes allanó el camino para el desarrollo posterior de la cinematografía. La vida y sobre todo la muerte de Louis Le Prince y de la actuación de su esposa y de su hijo Adolphe tiene mucha tela que cortar y tendría mucho que opinar. Y entonces nos podríamos introducir en algo tan sensible o tan complejo como es ¿por qué muere como muere Louis Le Prince? ¿Por qué no es una persona que, igual que Thomas Alva Edison, es un hombre multifacético y se crea todo un ámbito a su alrededor, se crea un ambiente productivo y es casi como una máquina de producir dinero? ¿Por qué no podíamos convencer o convencernos de que Louis Le Prince puede ser esa figura? Además de las grabaciones de Louis Le Prince, consideradas como pioneras, el cine se desarrolló comercialmente a partir de 1895, cuando los hermanos Lumière presentaron su cinematógrafo en el Grand Café de París, proyectando películas cortas ante una audiencia que pagaba por visionar las grabaciones. Este mítico programa de proyección de la época decía así: este dispositivo inventado por Auguste y Louis Lumière permite recoger a través de series instantáneas los movimientos que durante un tiempo determinado se suceden ante el objetivo. Estos movimientos se reproducirán sin cesar en esta sala a tamaño natural proyectados en una pantalla. Durante las primeras décadas del cine, las películas eran mudas, lo que significaba que no tenían diálogos hablados ni sonido sincronizado. Los actores se comunicaban a través de gestos y expresiones faciales y la música en vivo se usaba para crear atmósferas y transmitir emociones en las proyecciones. Figuras icónicas de la época fueron Charles Chaplin, Buster Keaton o Harold Lloyd. Desde 1920 a 1960,
la considerada época dorada de Hollywood, se produjeron muchas de las películas más memorables y exitosas de la historia del cine. En 1927, con El cantor de jazz, apareció el sonido sincronizado con diálogos. Muchos actores de la época, como James Dean o Marilyn Monroe, se convirtieron en verdaderos iconos de la industria. El cine experimentó un auge popular sin precedentes y se convirtió en un referente cultural de masas. El cinematógrafo no solo aporta imágenes, el cinematógrafo aporta sensaciones y aporta emociones que llegan al espectador a través de la pantalla. Al principio, el asunto se resolvía con el cine mudo, en el cual no había sonoro. No es cierto que no haya sonoro en su totalidad, porque en todos los sitios donde se proyectaba había pianistas que, digamos, amenazaban el espectáculo, aporreando en algunos casos el piano. Pero más tarde ya llega a establecerse la sincronización entre la imagen y el sonido, porque, como todas las cosas en esta vida, la ciencia cada vez tarda menos en resolver los problemas que se puedan plantear. Y así nos encontramos con que llega un momento en que se puede aportar a lo que era el cine mudo, es decir, meras imágenes acompañadas de música, naturalmente del propio sonido y sobre todo de otra cosa, porque ya no llegaba al espectador solo la imagen a través de los ojos, llegaba también a través de los gestos de los actores y del contenido de lo que se decían entre sí, lo cual contribuía a mejorar naturalmente la sensación que se obtenía de ver aquella cosa que llamamos ahora cine. A lo largo de la historia del cine se desarrollaron diferentes géneros cinematográficos, desde el cine de acción y aventuras hasta el cine de ciencia ficción, drama, comedia, terror, western, cine negro y muchos más. Cada género ha dejado una huella cultural significativa y ha influido en el desarrollo de la industria cinematográfica. Es la aparición de las grandes empresas fabricadoras de películas que aparecen, se establece incluso hasta una ciudad que se dedica exclusivamente a eso o que vive de eso. Se hacen unos estudios enormes porque cada día es más fácil hacer los sitios donde se va a rodar. Si volvemos al principio, el primer problema que se encuentra el creador de películas es que tiene que irse a un sitio concreto, distinto de su ámbito habitual, para poder tomar las imágenes. No es sencillo manejar una cámara ni es nada fácil hacer grabaciones. Y todo esto conlleva una serie de pequeños gestos y de grandes inversiones que son los que verdaderamente rinden al final pingües beneficios de la actividad cinematográfica. Y es donde empiezan ya a ser, ¿qué es más importante? ¿Es más importante el lugar? ¿Es más importante el contenido de la película? ¿Son más importantes los actores? Todo eso se desarrolla de una manera muy sencilla, visitando y haciendo visitas a esos lugares, esas cinematecas donde se conservan películas llamadas clásicas, que están mucho más allá de lo que humanamente era posible, pero sin embargo mueven no solo imágenes, sino que mueven también corazones e impresiones. El cine es una poderosa herramienta de denuncia, ya que ha reflejado y respondido a los cambios sociales y culturales de la sociedad. Ha abordado temas importantes como la guerra,
la discriminación racial, los derechos civiles, la concienciación social y otros aspectos de la vida humana. El cine es una forma de arte y entretenimiento que ha tenido un gran impacto en nuestra sociedad desde su invención a finales del siglo XIX. Su contexto histórico y cultural tiene una historia de casi un siglo y medio que discurre desde las primeras y antediluvianas grabaciones a la era digital. El cine comenzó a madurar como un medio artístico en el siglo XX y el cine mudo evolucionó al cine sonoro con películas como El cantor del jazz marcando un hito importante en esta narrativa. Hollywood se consolidó como la capital del cine y la industria cinematográfica creció, produciendo clásicos inolvidables como Lo que el viento se llevó o Casablanca. Los constantes movimientos artísticos desafiaron los convenios tradicionales y exploraron nuevas formas de narrativa cinematográfica como la Nouvelle Vague francesa. Ya a las puertas del siglo XXI, la tecnología digital permitió efectos especiales más avanzados y la creación de mundos cinematográficos fantásticos. Además, la distribución en línea y la proliferación de plataformas de streaming como Netflix y Prime Video, entre otras, han revolucionado la forma en que se consume el cine. Hoy en día, el cine sigue siendo una forma de arte y entretenimiento influyente en todo el mundo. Las películas siguen siendo una poderosa herramienta para transmitir historias, ideas y emociones, y la industria cinematográfica es un motor económico importante en muchas partes del mundo. El cine ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos como una novedad tecnológica hasta la actualidad, como una forma de arte y entretenimiento a nivel mundial. Su historia es un testimonio de la creatividad humana y su adaptación para adaptarse a lo largo de los años. ¿Quién es el padre o el único padre del cinematógrafo, tal como lo conocemos? Habrá personas que se inclinen por Thomas Alva Edison, otras personas probablemente se inclinarán por los hermanos Lumière, y yo me inclino por Louis Le Prince. El mundo del cine sigue avanzando a pasos agigantados y una nueva era con la realidad virtual, la holografía o la inteligencia artificial será uno de los muchos avances tecnológicos que se avecinan por el horizonte. El legado de Louis Le Prince es indiscutiblemente significativo en la historia del cine y la tecnología. Aunque su vida y proyección profesional fueron truncadas por su misteriosa desaparición, sus aportaciones sentaron las bases para el desarrollo del cinematógrafo y las imágenes en movimiento, por lo que se le puede considerar, sin ningún género de dudas, como el verdadero pionero del cine. ...101 relatos cortos y microrelatos de ficción y ficción histórica promociona este documental. Obra disponible en las más importantes plataformas de libros electrónicos.